Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. El episodio de hoy vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 17. Este capítulo es pequeñito, ¿ok? Nuestro contexto en el que nos encontramos es que Israel murmura por falta de pan y codicia las ollas de carne de Egipto. Estuvieron unos días viajando por el desierto, ya fueron librados de la gran, más épica manera con la división del Mar Rojo, y murió todo el ejército perseguidor y opresor de Egipto junto con Faraón al cerrarse las aguas en la persecución a ellos. Pasan 3 días y se mueren de sed. Entonces llegan a un lugar con agua que era amarga, y al quejarse contra Moisés, ¿qué hacemos? Empiezan a murmurar diciendo: mejor nos hubiera sido morir en Egipto, teníamos ollas llenas, teníamos carne, etc. Llegan al agua amarga y ¿qué hacemos? Y Moisés le pregunta a Jehová. Jehová le dice: ves ese árbol de ahí, tíralo al agua amarga y va a endulzar el agua. Lo hicieron, endulzó el agua y tuvieron agua. Viajaron más y más por mes y medio más o menos, y empiezan a quejarse de que no tienen carne, que no tienen pan, que no tienen esto, no tienen aquello. Una mentalidad esclava. Recuerda que se les ha dado todo en la mano, en la boca, y a costa de una vida oprimida, por supuesto, pero no saben cómo es una vida libre. Simplemente no saben procurar por sus necesidades tampoco. Solo es pedir. ¿Qué más? Jehová hace llover pan del cielo y envía codornices para darles carnes. Jehová manda y las codornices obedecen y se entregan sus vidas a la alimentación de este grupo selecto de Jehová, ¿no es cierto? Y ya tienen carne. Luego se hace un pacto de les voy a dar pan cada mañana todos los días, con algunas condiciones, ¿no es cierto? Que no vas a acumular más de lo que necesitas para ese día. Y creo que era un no me acuerdo el nombre de la medida. Murmuraciones, nube, a ver, por acá al final. Un gomer, que era aproximadamente 2 kilos, ¿no es cierto? Gomer y efa, ya. Entonces, un gomer por persona, que era como 2 kilos por persona. Pero si guardaban más, se malograba, apestaba, se llenaba de gusanos. No lo podías comer al día siguiente. Pero el día 6 de la semana, el previo al día de reposo, sería recoger el doble y cocinar el doble para el día siguiente, el día de reposo, no recoger ni cocinar, pero tienes la comida. Y esa no se iba a malograr. Al principio desobedecen, al principio no tienen fe, se les reprende por ello, y ya entran en costumbre. Este pan al amanecer lo llamaron maná, y Jehová prometió que lo iban a recibir todo el tiempo que estén viajando. Cuando lleguen a la tierra prometida ya no iban a recibir más maná del cielo, pero hasta que lleguen sí. Y sabemos que el viaje va a durar 40 años. Nosotros lo sabemos porque hemos leído la historia, pero ellos no lo saben. ¿Ok? Para darles carne se les da maná a Israel cada día, excepto el día de reposo durante 40 años. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces ahora entramos al capítulo 17. ¿Es esto correcto, no? Estamos en el capítulo 17. Ok. Entonces, versículo 1. Y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin. ¿Te acuerdas que habían llegado al desierto de Sin, que estaba entre el oasis de Elim, me parece que se llamaba, y el monte de Horeb o del Sinaí, ¿no es cierto? Y habíamos visto en el mapa que era más o menos pues a medio camino. ¿Qué más? Partió del desierto de Sin por jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Por jornadas, o sea, avanzaban un día y descansaban, o avanzaban 3 días y descansaban, o jornadas. Es lo que entiendo. Y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Ya pasó hace tiempo la historia de las aguas amargas que fueron endulzadas con este árbol que Jehová le dijo a Moisés que ponga. Pero ahora ya se está acabando el agua. Están viajando por desiertos, lejos de ríos, en fin, hay problemas de agua.
Sabemos que un cuerpo sin agua, 3 días y empieza a desfallecer. Así que no había agua. Y altercó el pueblo con Moisés otra vez. Las quejas, los reclamos. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Oh, qué interesante esta relación entre altercar conmigo y tentar a Jehová, tentar a Dios. ¿Qué significa tentar a Dios? No es tentarlo para que haga algo malo, porque eso es la tentación en lo que se refiere a nosotros. Nos tienta a algo que no debemos hacer y que queremos hacer, pero no debemos. Pero tentáis a Dios es como ponerlo a prueba, como... No sé cómo explicarlo. A ver qué dice acá. Tentar a Dios, poner a Jehová a prueba. Ahí está, ponerlo a prueba. Y le dicen a Moisés, danos agua para que bebamos. Ellos saben que Moisés no tiene un camión cisterna de agua esperando que se la pidan. Ellos saben que Moisés no tiene el agua. Ellos saben que Moisés va a pedir a Jehová y Jehová les va a dar. Pero ¿quién ha dicho que ellos no pueden pedir a Jehová? ¿Quién ha dicho que ellos no pueden usar su propia fe en el entendimiento de que si Dios nos ha salvado de la manera que nos ha salvado, liberado de Egipto, y en las maneras que nos ha llevado, y lo que ocurre cada mañana con este milagro indescriptible del maná, no es una evidencia que Dios está ahí, y que yo puedo agradecerle, y que yo puedo ser humilde, y que yo puedo pedirle, y que puedo asegurarme que Él sepa mis necesidades como si no las supiera? ¿Por qué tengo que ir y quejarme, altercando, exigiendo al representante de Jehová, como si yo no pudiera hablarle a Jehová? ¿Por qué tentáis a Jehová? Ponerlo a prueba. Así que el pueblo tuvo allí sed de agua, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos haces subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Otra vez. Se olvidaron de la alegría que sintieron y de lo maravilloso que fue la liberación. Y esto han pasado unos meses nomás. Ya están quejándose. ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed? ¿Para eso nos has hecho subir? ¿Tú nos has hecho subir? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, caramba, Moisés debe estar agotado con esta gente, ¿no es cierto? Él no pidió, él no deseó este puesto de líder y guía. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Está muy, muy fuerte la descripción. Y puedo ver la dureza, rigidez de la mentalidad de esta gente. Yo una vez tuve una oportunidad de servir en una zona montañosa donde había gente extremadamente tradicional por cultura y tradicional a tradiciones milenarias, antiquísimas, y tratar de enseñarles de Dios era muy complicado, muy complicado. Y cuando algo ocurría que escapaba a lo que milenariamente ellos entendían, simplemente renegaban. Era lo único que hacían, renegar. Veo lo mismo en este grupo del pueblo de Israel. Poco más y me apedrean. ¿Qué voy a hacer con este pueblo? Moisés le habla a Jehová. Ni siquiera le dice, Jehová, ¿podrías darnos agua, por favor? Ya la tenía clara Moisés. Estos no tienen la fe que deberían tener habiendo vivido lo que han vivido. Ahora, hace poco, todo esto. Moisés les habrá dicho 1000 veces, tranquilos, ya va a venir. ¿Acaso Jehová no sabe? Tranquilos. Pero poco más y lo apedrean. Era la sensación de Moisés. De haberse puesto malcriados, violentos, abusivos, amedrentadores. 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel, los líderes de los grupos. Y toma también en tu mano tu vara, con que golpeaste el río, y ve. Toma también en tu mano
Toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. ¿Qué río golpeó? ¿No era el Mar Rojo? O sea, el Nilo. ¿Cuándo golpeó el Nilo? Ah, cuando lo convirtió en sangre. ¿Te acuerdas? Ok. La vara. Esa vara lo acompañaba en toda esta odisea. Y ve, le dice, ve. No le dice para hacer qué. Haz esto y nada más. Pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel. ¿Para qué? Toma contigo también tu vara, la especial, y ve. No normalmente preguntamos ¿para qué? ¿Por qué? Queremos saber el final de la historia antes de empezarla. Pero esto requiere obediencia, sin saber el por qué. Si ya entiendo las comunicaciones, entiendo cómo es mi relación con Dios y su relación conmigo, y me dice que haga algo, preguntar sale sobrando, ¿no es cierto? Como la relación militar con el general o el capitán y el soldado raso. Si el soldado raso se atreve a preguntar ¿por qué me dice esto?, le viene la reprimenda, ¿no es cierto? Ahí es por obediencia ciega, sin prohibido pensar por ti mismo. En la relación teocrática, religiosa, espiritual, se espera el mismo forma, pero no el mismo motivo, no el mismo por qué. Te callas porque te callas. Yo soy capitán, tú eres soldado raso y te callas porque yo lo digo. No es así la relación. Sin embargo, debo callarme porque él lo dice. Por iniciativa propia. Eso me pone del lado de la inspiración, del lado del favor espiritual. Por decisión propia, no por mandato chancador. Y sigue diciendo, y he aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. Horeb, ¿ya están en Horeb? Y golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Muy bien. Supongo que me adelanté, ¿no es cierto? Porque sí continuaba diciéndole el por qué. Pero no deja de ser relevante el comentario. ¿Cuántas veces se nos ha dicho veías esto? O sentido aquí, haz tal cosa. Como estos videos que estoy haciendo yo. Lectura de las Escrituras. Yo no tengo la menor idea del por qué, pero tengo, para mi propia vergüenza, algunos años sintiendo que debo hacer esto. Y he ido renegando, he ido esquivando, he ido excusándome, he ido postergando, y con más frecuencia, con más insistencia, con más hincazón, he sentido esto. Hasta que simplemente agaché la cabeza y dije, ok, lo voy a hacer. No tengo claro el porqué. Hay muchos porqués que podría yo racionalizar. Pero no puedo negar que en el proceso que estoy haciéndolo, recién por 50 más 17, ¿cuánto es eso? 67 capítulos. No puedo negar que estoy generando algo aquí adentro. ¿Okay? Y ayudar o compartir lo mejor que uno puede compartir tiene un efecto indeleble en el que comparte, por cierto. Así que me he vuelto testigo de mi propio testimonio. Bueno, he aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Ahora, yo entiendo que el monte Sinaí y el monte Horeb son el mismo, si no me equivoco. Voy a tener que preguntarle al asistente. Y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. ¿Ok? Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Esa era el tentarás a Jehová. Demuestra pues. ¿Acaso no está Jehová entre nosotros? Dile que nos dé agua. Esa es la tentación
a la que se refería en el versículo 2, ¿por qué tentáis a Jehová? Porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Demuestra. A ver, voy a tener que hacer algunas consultas acá porque voy a empezar a confundirme. Masab, Meriba son lugares, la peña en Horeb. Ok, quiero saber si Horeb y Sinaí son el mismo lugar. A ver, en la escritura se habla de Horeb y de Sinaí intercambiablemente. Mi pregunta es si es que estos dos lugares son el mismo lugar. No debía llevar signo de interrogación, pero espero que me entienda. Horeb y Sinaí son mencionados en las escrituras de manera intercambiable, pero existe un debate sobre si son el mismo lugar o si representan áreas diferentes dentro de una misma región. Ok, interesante. Parece que mi duda no estoy solo en mi duda. El uso intercambiable en las escrituras, en varios pasajes bíblicos, Horeb y Sinaí parecen referirse al mismo lugar. Por ejemplo, Éxodo 3.1, Dios se le aparece a Moisés en una zarza ardiendo en Horeb. Ardiente, ya vimos eso. Mientras que en Éxodo 19.11, que todavía no llegamos, la entrega de la ley ocurre en el monte Sinaí. Dado que ambos episodios clave de la narrativa de Moisés, el llamado de Dios y la entrega de los mandamientos, parecen ocurrir en la misma zona, esto lleva a muchos a pensar que Horeb y Sinaí son esencialmente el mismo lugar. Horeb como una región o un macizo. Algunos estudiosos sugieren que Horeb es un nombre más amplio que se refiere a una región o a un macizo montañoso, una cadena de montañas, mientras que Sinaí se refiere a una montaña específica dentro de esa región. Me gusta esa explicación. Esta perspectiva intenta reconciliar las menciones de ambos nombres en distintos contextos. Es como decir Francia, París. ¿Francia está en París o París está en Francia o son Francia y París lo mismo? Obviamente, Francia contiene a París. Esto es lo que está diciendo, que tal vez Horeb es un nombre más amplio, una región, y Sinaí es la montaña que hay en Horeb. Me gusta eso. Deberíamos ir más profundamente, históricamente, geográficamente, antropológicamente, para ver la veracidad de esto específica, pero no me interesa. No me parece relevante. Ya con esto me quedo más o menos en esa idea. Tradiciones y fuentes bíblicas se han propuesto que diferentes tradiciones o fuentes dentro del Antiguo Testamento utilizan distintos nombres para el mismo lugar. Por ejemplo, algunas teorías de crítica literaria de la Biblia, como la hipótesis documentaria, sugieren que las fuentes javista y eloísta prefieren el término Sinaí, mientras que la fuente deuteronómica prefiere Horeb. Depende de quién lo dice, ¿no? En resumen, aunque los dos nombres se usan de manera intercambiable en las escrituras, Horeb y Sinaí se refieren al mismo lugar o áreas cercanas. Me quedo con eso. ¿Ok? Me quedo con eso. Entonces, ya estaban en nuestro mapa. Acá está el monte Sinaí. Y venían acampando por jornadas. Y asumo que ya están por acá. ¿Ok? Cerca, Horeb, Sinaí, etc. No sé por qué me dice esto. A ver. Monte Sinaí. Ahí está, este. ¿Es ese mismo? Sí. Lo llaman Jabal Mousa. Y supongo que está en el idioma original. Punto de la montaña. Una montaña atrevida, ¿no? Bueno. Y tal vez toda esta cadena de montañas es Horeb. O tal vez no, sí, en fin. Están por ahí. Y mira esta zona, qué terrible zona para viajar. 1,5 millones de personas. Uf. Y la están pasando mal. O tal vez están por esta zona desértica, cerca del agua. No lo sé. ¿Cuántos kilómetros hay de aquí a aquí? 20 kilómetros, no es nada. Y toda esta zona de acá habrán viajado unos 200 kilómetros. Algunos meses. 1,5 millones de personas. Muy bien. ¿Dónde estamos?
Lo tentaron a Jehová, renegando con Moisés, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros? Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, que significan Masá, es decir, prueba, y Meriba, es decir, rencilla o protesta. ¿Ok? El Salmo en alguna ocasión va a hacer mención de esto, las aguas de Meriba. ¿Ok? Las aguas de Meriba, cuando cante esta canción en los Salmos, el rey David, y diga: te probé junto a las aguas de Meriba, se refiere a este evento, donde Moisés va a golpear la peña en Horeb y va a salir agua. Tremendo evento. Y vino, continuamos en el 8, y vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. ¿Qué es esto? Amalek, ¿quién es? Números y 1 Samuel. Viniendo Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones es, pero al fin perecerá para siempre. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel cuando se le opuso en el camino mientras subía a Egipto. Ok, entonces es un representante de otro pueblo y peleó contra Israel en Refidim. Este es un lugar. Entonces, parece que están viajando por el desierto y se encuentran con otros pueblos, otra gente. Son 1,5 millones de personas. Cualquier pueblo que ve pasar este grupo va a temer, nos van a invadir, nos van a quitar los recursos, ¿qué quieren? ¿No es cierto? Amalek salió y peleó contra Israel como grupo. Entonces hay guerra también. A ver, y dijo Moisés a Josué, nuevo personaje. Ok, Josué, se levantó Moisés con Josué, su ayudante, y Moisés subió al monte de Dios. Ok, entonces Josué es, por primera vez se habla de Josué, es el ayudante ahora de Moisés. Aarón es el portavoz de Moisés. Josué es el ayudante, el asistente, digamos. Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal, pelea contra Amalek. Arma un ejército. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Esto que va a ocurrir es importante. Ahora, ¿ya se dio lo del agua? Supongo que ya se dio, ¿no? Ya pasó lo del agua. Y llamaron a ese lugar Masá y Meriba. Así, en 2 versículos ha ocurrido un milagro tremendísimo de que golpea una peña y sale agua suficiente para 1,5 millones de personas por cuánto tiempo están ahí. Hasta un río debe haberse formado a partir de esa fuente. Me parece que se va a volver a mencionar este tema, porque hay un aspecto de esta historia que esperaba leer y no estoy viendo aún. Pero lo dejamos ahí como a un costado. Ahora se ha armado una guerra. Amalek, llegan a este lugar de Amalek y se enfrentan. Moisés le dice a su asistente Josué: junta un grupo de hombres y vayan a pelear. Pelea contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. Si van a pelear allá, yo voy a estar allá arriba. No se ve mi mano, ¿no? Pero si van a pelear allá, yo voy a estar allá arriba con la vara de Dios en mi mano. ¿Ok? E hizo Josué como le dijo Moisés. Cualquiera le dice: yo voy a pelear con ustedes. Y Josué no preguntó, no se quejó, no nada, obedeció. Josué hizo como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur, otro nombre nuevo, subieron a la cumbre del collado. 3 personas. Moisés, su portavoz Aarón y Hur. Parece que es un personaje importante, si son los que acompañan a Moisés en este evento, que hay una guerra abajo. Luego iremos viendo la importancia de esos 2 personajes junto con Moisés. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, ganaba la guerra, estaban ya luchando. Josué fue, armó gente y fueron a pelear. Valiente Josué. Y los 3 líderes, Moisés y sus 2 consejeros, digamos, fueron allá arriba donde veían la guerra. Y cuando Moisés alzaba su mano con su vara, Israel ganaba. Pero cuando él bajaba su mano,
Amalek ganaba, prevalecía Amalek. Entonces hay que tener la mano arriba, tanto tiempo como sea necesario hasta que Israel termine venciendo a todo Amalek. Y a Moisés le pesaban las manos por tener la vara arriba, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur, sus dos consejeros, sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, todo el día. Hay mucha analogía de liderazgo, de resistencia, de resiliencia, de consejo unido entre un líder y sus consejeros. Sí, es la responsabilidad de Moisés levantar la vara. Tal vez Aarón pudo decirle, dame la vara, yo la sostengo. Y así no funciona. Él es el que tiene la autoridad, él es el que tiene el llevamiento, a él es a quien se le dijo que lo haga. Pero yo te apoyo para que lo hagas. Ven, siéntate acá, no bajes tu mano, yo te sostengo la mano. Y el otro también, la otra mano. Este símbolo de apoyo en tu llamamiento es muy útil para cualquier aplicación. Aplicación empresarial, aplicación conyugal, aplicación de cualquier tipo de liderazgo. Y así todo el día hasta que se puso el sol. Y finalmente Josué, que estaba al mando de este ejército o grupo de hombres que fueron a luchar contra Amalek, Josué derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. A Amalek y a su pueblo. O sea, Amalek no estaba peleando solo, tenía su ejército, su pueblo se enfrentaron a Israel. A filo de espada. La primera vez que Israel como grupo arma un ejército y vence. Ha vencido gracias a la obediencia de Moisés, levantando la mano, al apoyo de Aarón y de Hur, a la obediencia de Josué al armar el grupo y ir a pelear. Habrán habido muertos, habrán habido heridos. No es nada fácil. Habrá habido miedo. Y vencieron a filo de espada. Mataron al pueblo de Amalek. Ahora, ¿por qué Jehová favorece esto? ¿Por qué Jehová favorece la guerra? ¿Está bien hecha la pregunta? ¿Jehová favorece? ¿O deja que todos escojan? Y si alguien escoge luchar contra Dios, es su elección. Y si los escogidos de Dios no merecen ser protegidos en forma especial, es su elección. Si han entrenado en sus artes de guerra y luchan y pelean y ganan, es su elección. Pero si decido protegerlos, es porque lo merecen. Es porque hago algo más allá de su propio albedrío. Su albedrío ha sido acercarse a mí. Entonces, siendo ellos mi grupo escogido, mi primogénito, la descendencia de aquel a quien le hice la promesa original, Abraham, y lo merecen, entonces los cuido. Y los cuido de maneras que me demuestren su fidelidad. Moisés, ve a hacer esto. Aarón, Hur, apóyenlo. Josué, vaya y luche. Y ocurre el milagro. El pueblo de Israel no era un pueblo entrenado en guerra, para nada. 16 generaciones, más de 400 años como esclavos. Definitivamente no eran entrenados en guerra ni estaban físicamente capaces de ello. Y ahí están viajando, están teniendo hambre, están teniendo sed, y tienen que pelear. Vencieron, ¿ok? Vencieron. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y di a Josué, qué interesante. Josué empieza a ser un personaje importante. Escribe esto para memoria de un libro. A Moisés se le dice, escribe. Tal vez hasta este día Moisés no había escrito nada. Ni el Génesis,
ni la historia del convenio abrámico, ni el diluvio primero, ni la historia del convenio abrámico, ni las descendencias de Abraham desde entonces, la formación del pueblo de Israel, el asunto de José, Egipto y la mudanza de Jacob y su pueblo 70 a Egipto, y la procreación de 400 años, multiplicación del pueblo de Israel, y ahora la liberación de la esclavitud de ellos de Egipto. Escribe esto, hasta el punto de esta guerra con Amalek. Porque este escrito que tú escribas va a ser el único registro. Dile a Josué que voy a borrar toda memoria histórica y registro mundial histórico de que Amalek siquiera existió. La única forma en que sabemos que Amalek y su pueblo existió es por este escrito que Moisés hizo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. Jehová Nisi. Esto edificó un altar. Lo hemos visto en Abraham, lo hemos visto en Isaac, lo hemos visto en Jacob múltiples veces, lo hemos visto en Noé, lo hemos visto en Adán, lo hemos visto en muchos casos anteriores. Es una forma de adoración, de gratitud, de ofrecer sacrificios, un altar para ofrecer sacrificios a la usanza antigua, y esto ha hecho. ¿Okay? No se habla que hicieron un altar o sacrificios de gratitud cuando cruzaron el Mar Rojo en seco. No se mencionó, pero aquí se ha hecho. ¿Okay? Y dijo Moisés: por cuanto alzó la mano contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Interesante. ¿Cómo va a tener guerra de generación en generación si es que ya murió Amalek y su pueblo a filo de espada? Acá dice, por este llamado, dice, entre los hebreos un juramento de firme aseveración. Por cuanto alzó, estoy aseverando, por cuanto Amalek alzó la mano contra el trono de Jehová, el trono de Jehová, el trono de Jehová. Supongo que está comparando a todo el pueblo de Israel como el trono de Jehová. Por cuanto alzó la mano contra Jehová, bien podría decir, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Por qué esto? Amalek es un símbolo. Porque Amalek, como Amalek, aquí se acabó. A ver, voy a traducirlo al inglés, a ver qué dice. For he said, because the Lord hath sworn that the Lord will have war with Amalek from generation to generation. Sí, dice lo mismo. Dice, porque él dijo, Moisés, debido o por razón de que el Señor ha sido jurado. No, el Señor ha jurado que el Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. No sé si Amalek es una simbología del pecado, o de Satanás, o de la maldad, no lo sé. Debería preguntarle al asistente. El asistente me va a decir lo que se dice en el mundo y está consolidando muchas ideas del internet. No sé si deba tomarlo por literal para nada. A ver, vamos a ver qué dice ya. La escritura dice, pega, Éxodo, Nuevo Testamento, ok, vamos a poner así, comillas, ok. ¿Qué quiere decir con la frase de generación en generación, si Amalek ya había muerto y sido vencido en el versículo anterior? A ver si me lo refiere como una simbología. Ok.
Acá dice, la frase de generación en generación en Éxodo 17:16, que es lo que hemos leído, se refiere a una hostilidad continua y a una lucha constante entre los descendientes de Amalek y el pueblo de Israel. ¿Okay? Ese pueblo murió, pero no todos, y los descendientes siempre van a tener bronca, problemas, hostilidad con el pueblo de Israel, más allá de la batalla específica que se narra en ese capítulo. Aunque Amalek como líder haya sido vencido en el contexto inmediato, el pueblo de Amalek no fue completamente destruido en esa batalla. No dice eso en el versículo, pero tampoco lo niega. La expresión indica que el conflicto entre Israel y Amalek no se limitaría a ese momento en la historia, sino que seguiría a lo largo de los siglos afectando futuras generaciones. Interesante. Amalek va a ser la piedra en el zapato de Israel por muchas generaciones. Interesante saberlo, no lo había recapacitado antes. El uso de la frase de generación en generación simboliza una guerra prolongada y constante. En el contexto bíblico, los amalecitas, o sea, los descendientes de Amalek, aparecen en varios relatos posteriores. Mira, yo he leído las escrituras múltiples veces y no tenía esto claro. Me es fascinante recapacitarlo. Por ejemplo, varios relatos posteriores. En 1 Samuel 15, el rey Saúl, muchas generaciones después, es enviado a destruir completamente a los amalecitas, pero no cumple totalmente con el mandato de Dios. Más tarde, en el libro de Esther, se menciona que Amán, quien intentó exterminar a los judíos en Persia, era descendiente de Agag, un rey amalecita. Entonces, siempre los amalecitas, por lo menos dentro de muchas generaciones a partir de este momento, van a ser una piedra en el zapato de Israel. Por lo tanto, la frase subraya que esta enemistad trasciende la batalla inmediata y señala la lucha persistente entre el pueblo de Dios y los amalecitas a lo largo del tiempo. Y como creo conocer la manera en la que Dios actúa con los grupos sociales, cuando un grupo social está bien y cerca de Dios, Dios los protege del enemigo, sea la forma que tome ese enemigo, ¿okay? Real o virtual o espiritual. Pero si el pueblo no está cerca de Dios, pero ha hecho convenio con Dios, si no está cerca de Dios, es más grave que otros pueblos que no están cerca de Dios porque no han hecho convenio con Dios. Pero el pueblo que ha hecho convenio cuando no está cerca de Dios es más grave para ellos, por lo que Dios, he visto antes, que utiliza a otros para volverse tu piedra en el zapato. En este caso veo a los amalecitas, los descendientes de Amalek, como la herramienta en las manos de Dios para ser vencidos cuando su pueblo está bien, para que opriman y destruyan potencialmente a mi pueblo escogido cuando mi pueblo escogido está mal. Mal de no acercarse a Dios, de estar rebeldes contra los convenios que ya hemos hecho. Interesante, no lo había recapacitado de esa manera. Ok, entonces, así termina este capítulo 17. Por cuanto alzó la mano contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Me parece extraña esta razón, por cuanto alzó la mano contra el trono de Jehová. Por haberte rebelado contra mí, lucharás conmigo por siempre, o de generación en generación, o tendré guerra contigo siempre. Me parece extraña relación, pero aquí está puesto. Y vamos a ver repetidas ocasiones en las que Amalek, ya no Amalek, sino los amalecitas, fastidian y fastidian y fastidian en la historia del pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, ahí estamos. Han pasado cosas importantes. Israel murmura por falta de agua. Moisés golpea una roca en Horeb y brota agua. Apenas se han tocado 3 líneas de ese tema. Y se han hecho películas, escrito muchos libros y artículos respecto a ese evento, a pesar que solo 3 líneas lo han mencionado. Aarón y Hur, los asistentes, consejeros de Moisés, sostienen las manos de Moisés para que Josué prevalezca contra Amalek. Y se establece una relación semiperpetua, de generación en generación, entre los israelitas y los amalecitas, enemigos por siempre. Y así cerramos el capítulo 17 de este episodio. Entonces, nos vemos en el próximo episodio.